Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Miércoles 8 de agosto de 2012, ¿cómo están? Bienvenidos al Análisis Económico Semanal con el Diálogo con Ernesto López. Agradecido con Dios por darnos, como siempre, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de la ONG el tema del cambio climático y especialmente este fenómeno que de alguna manera comienza, y si no ha comenzado, ya nos va a decir Eleazar, ya a tener los primeros, digamos, consecuencias de lo que está dejando esta sequía? 38 días sin una gota de lluvia en un lugar como La Unión es básicamente una prueba fehaciente de que el cambio climático está presente en el país. Nuestro país no está preparado para enfrentar este tipo de fenómenos climáticos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no tenemos instituciones fuertes, no tenemos bases institucionales que nos permitan enfrentar con mayor probabilidad de éxito este tipo de fenómenos. Básicamente, la respuesta del Estado ha estado más vinculada a la atención a emergencia. O sea, cuando viene un huracán, una tormenta que provoca desastres, entonces sí ha habido, y hay que reconocerlo, una especie de profesionalización en la atención a la emergencia. Se hace cada vez mejor, pero no basta con atender la emergencia, hay que prevenir los desastres. En el caso de La Unión y Morazán y San Miguel, el 100% ha sido impactado, ¿verdad? Ahí definitivamente no va a haber cosecha. Creo que tal vez algunos que otras tuluncas, como decimos en el campo, van a haber en el lado norte de San Miguel. O decimos la verdad, o maquillamos, o seguimos igual, ¿va? Entonces creo que en esto yo le apuesto a que hay que decir la verdad, porque los productores han sido impactados básicamente. O sea, y la verdad significa que ya es momento de ya es momento, exactamente, ya es momento de la amarilla. En este momento, es descender la amarilla. Es el niño el que nos está impactando. La niña te trae agua y el niño es el que te trae sequía. Entonces, es el niño el que te está impactando ahorita, no es la niña. Ok. No puede haber una situación peor precisamente para una economía como la salvadoreña, especialmente porque es impactada en su sociedad más sensible, que es en la población de bajos ingresos. El Estado no tiene participación en la temática, no hay un fondo contingencial, no hay un mecanismo ni si el más básico y fundamental de estabilización de mercado, no existe. ¿Cómo es posible que pueda haber gobierno o un Estado que no le dé atención a esa parte si es que todos los países del mundo se preocupan precisamente por eso? Nosotros tuvimos hace años, entre los años 50 y los años 80, un instituto regulador de abastecimientos que se llamaba IRA, copiado de Conasupo México, que era un mecanismo muy bien establecido. El modelo era perfecto. El problema es que con el tiempo, a través de corrupción, a través de malos cuidados, desapareció y ya no tuvo una participación. ¿Por qué? Primero tenía un fondo, compraba estratégicamente. Usted compra exactamente cuando hay abundancia porque los precios son más bajos. Y usted mantiene una contingencia sobre eso. Y usted compra estratégicamente a través del año, y si usted comprara, digamos, va a comprar X cantidad de quintales de maíz, de arroz, de lo que sea, usted se puede asegurar que compra cada 3 meses. Y al final del año usted habrá comprado no el más caro ni el más barato. Habrá comprado el precio medio del año. De manera que eso garantiza que un fondo de contingencia pueda tener una garantía. Pero lo más importante es mantener el alimento para la población. Yo creo que estamos frente a una manifestación de fenómenos naturales que ya están estadísticamente probados, ¿verdad?
y que seguir discutiendo sobre los mensajes, si son apocalípticos o no, de lo que le viene a la humanidad, creo que no es más ya el tema. Estamos absolutamente claros de que hay un cambio climático que está afectando el planeta y que ya no es posible seguir pensando en poner la cabeza como el avestruz en el hoyo, ¿verdad? Sino que realmente hay que aceptarlo y que tenemos que empezar a dar respuesta y adaptarnos. Pero no me cabe duda de que el impacto que debe estar sintiendo el agricultor en Oriente es muy grande. Eso no me cabe duda. Sí creo que a la población no hay que asustarla y más bien hay que darle las cifras lo más correctas que sean posibles. Al mundo le vienen, a la humanidad le vienen situaciones muy delicadas vinculadas con el cambio climático. Los seres humanos en el mundo no comemos otra cosa que no sean granos. Granos comemos en el mundo y vamos a seguir comiendo granos hoy por hoy. No hemos aprendido a comer otra cosa. Por lo tanto, la demanda tendría que ser más porque la población crece cada día más y los economistas saben del tema y de lo que yo estoy diciendo. Ernesto, en la Asamblea Legislativa todos los jueves se aprueban préstamos. Se aprueban préstamos. Todos los jueves ahí hay préstamos. Entonces, y para el agro, definitivamente no hay nada, no se ve nada. Y además, no ahorita en este momento hablar del tema económico y de presionar el presupuesto es tan sensible que no lo ven bien siempre y cuando alguien hable de presionar el presupuesto. Pero en sí el impacto es mucho más fuerte de lo que se podría estar hablando en este momento y de esos datos, porque eso fue hace 18 días. Lo otro es que no son 3 millones tampoco lo que Oriente produce. En este momento estamos viviendo una coyuntura muy seria. La Niña o el fenómeno natural ha impactado severamente a los Estados Unidos en la producción de su maíz amarillo. Es decir, en este momento eso está ocurriendo, hay una crisis grande que está impactando, por supuesto, los precios. Quería referirme a otra cosa, esto de no ser alarmista. ¿Qué es ser alarmista? Para mí, ser alarmista es manejar datos sin bases sólidas y quizás hasta de forma malintencionada. Pero acá los escenarios sobre los que se plantean los posibles fenómenos climáticos a futuro están sustentados en investigaciones científicas serias. O sea, yo tengo aquí, por ejemplo, este documento que lo presentó la CEPAL en el año 2010. Es una síntesis de un reporte de investigación que se llama La economía del cambio climático en América Latina, y solo quiero leer una frase de este documento. Dice que en el largo plazo, al hablar de largo plazo está hablando al año 2050, ¿verdad? Ni siquiera un tan largo plazo. Dice que en el largo plazo la producción agrícola de la región, está hablando de Centroamérica, tenderá a decaer en algunos casos drásticamente, lo que traerá aparejados riesgos potenciales en materia de seguridad alimentaria y suministro de cadenas de producción agroindustriales. Lo anterior generaría impactos indirectos de gran magnitud. Eso lo está diciendo la CEPAL. Hay que tener muchísimo cuidado y dosificar la información que le damos a la población, porque ahora de repente se va a venir una campaña contra el gobierno de que hasta la niña es un problema de responsabilidad de Mauricio Funes, ¿verdad? Y yo creo que tampoco se vale eso. Justamente una de las reivindicaciones más fuertes en el mundo ahorita es que demos paso atrás, demos marcha atrás. Y ya lo había dicho Fidel Castro en su momento. Fidel Castro no solo dice cosas incorrectas para algunos. Fidel Castro es un científico y Fidel Castro se lo dijo a las economías de mercado: cuidado con la producción de etanol a partir de los cereales, porque lo que va a suceder es que vamos a comenzar a destinar como humanidad una buena cantidad de tierras y de superficie de tierra, ¿verdad?, para cultivar cereal, no para comer, sino para cultivar cereal para producir combustible. Y ahora estamos en la circunstancia que acaba de señalar Alfredo, que Estados Unidos tiene alrededor del 35, si no más, 40% de la tierra destinada a los cereales utilizada para la producción de etanol. Que hay una tendencia alcista en el entorno total y todos los productos básicos se relacionan entre sí en lo que a abastecimiento de mercado se refiere. ¿Qué debe de entender el agricultor que nos está viendo esta mañana? ¿Qué debe de entender? ¿Qué conclusiones, qué aspiraciones, qué esperanza puede tener de este programa? Necesitamos urgentemente un mecanismo de estabilización de mercado y un fondo contingencial para poder
crear esa condición que es más apta para lo que es el desarrollo de la producción y los precios justos para el productor nacional, pero también para el consumidor. Yo creo que una cosa importante también, y quizás eso sea producto de una discusión más de fondo, es revisar el modelo de agricultura que tenemos como humanidad, porque la agricultura está en manos de empresas transnacionales. O sea, cuando hablamos de la agricultura de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos no tiene agricultores, o sea, tiene más presos que agricultores. Uno de los datos interesantes que descubrimos es que los agricultores que combinan árboles forestales con plantación de cereales, tuvieron en ese momento, que fue también una situación de sequía, 2007, 2008, por ahí no recuerdo exactamente, un 30% menos de pérdidas en relación a los agricultores que no tenían ningún tipo de árboles en sus fincas. Es que la realidad no se maneja con ideologías, sino que con hechos. Es como aquel que pensó 30 años, lo que tú decías en el programa anterior. Pero ¿por qué nunca se pasó una ley de alquiler de tierras de largo plazo? Alquiler, rentar la tierra por 25, 30, 40 años. Eso no es necesario ser propietario de tierra para poner una producción de primera línea con alta tecnología en un país en donde la tierra es lo más escaso. ¿Por qué nunca se ha pasado una ley que permita, o una excepción que permita no necesariamente vender la tierra, sino que facilitar la tierra en un proceso de alquiler para producción agropecuaria? Realmente es bien complejo y bien aventurado decir va a continuar la sequía o vamos a tener abundantes precipitaciones. Yo quería referirme al tema de reactivación del agro. Cuando hablamos de reactivación significa que en algún momento estuvo activo. Entonces, en realidad, la agricultura en el país se quebró cuando se introdujeron las políticas neoliberales a principios de la década del 90. Efectivamente, hubo un agro en alguna época en este país reactivado, sí. El Salvador fue campeón en productividad en algodón. Café. El Salvador fue campeón en productividad en Tercer café. lugar en café. El Salvador tuvo una ganadería importante, aunque los ganaderos siempre se han quejado de las políticas del Estado, pero tuvo un hato ganadero importante. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Como siempre, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.